Bienvenidos a una clase virtual 2016 del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a tocar el primer tema del segmento de hematología, denominado hematopoiesis y medio interno aplicado a la hematología. Comencemos con la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es todo aquel proceso de diferenciación celular que se va a encargar de formar las diferentes series que tiene la estirpe hematológica. Son tres principales: la eritroide, la mielolinfoide y la megacariocítica. Para hablar de hematopoiesis, los autores hablan de dos modelos de diferenciación: un modelo jerárquico y un modelo secuencial. Actualmente está más en boga el modelo secuencial. ¿Qué nos dice el modelo jerárquico? Que es esta primera imagen que tenemos aquí. El modelo jerárquico nos habla de la diferenciación celular proviene de una sola estirpe anterior. Por ejemplo, esta célula de acá, que es la unidad formadora de colonias granulocito-monocítica, lo único que va a poder generar es granulocitos y monocitos, en este caso macrófagos, monocitos maduros. La unidad formadora de colonias eritro-megacariocítica solamente va a formar megacariocitos para que se diferencien en plaquetas y eritrocitos, más no va a poder formar macrófagos o granulocitos. Eso es lo que nos dice la diferenciación jerárquica. Actualmente está más en boga esta imagen de acá, que es la diferenciación secuencial. ¿Qué nos dice la diferenciación secuencial? Que varias estirpes celulares están relacionadas o interconectadas entre sí, y no necesariamente una serie final o una célula madura va a depender de su predecesor. Me explico mejor. En la teoría secuencial, esta unidad formadora de colonias granulocito-monocito también, si tiene los factores de transcripción y el medio de maduración adecuado, va a poder formar megacariocitos. No necesariamente se ve supeditada a la única formación de granulocitos y de macrófagos. Esas son las dos teorías de diferenciación. Ahora hay algunos conceptos que tenemos que entender de lo que es hematopoiesis. El primer concepto es stem cell o célula madre totipotencial. Se las denomina de esta manera, ¿no? Célula hematopoiética totipotencial progenitora, porque va a dar diferenciación a todas las series celulares que tenemos en la sangre. Son pequeñas, de cromatina difusa, y esto es importante, tienen un marcador CD34, que es uno de los marcadores justamente de diferenciación primitiva. Este marcador lo tienen todas las células, sea inmadura o madura, pero va a estar más presente en las células inmaduras, por lo que sirve de marcador de diferenciación en el caso de clasificación de leucemias. Tiene una elevada capacidad de diferenciación y una extensa capacidad de proliferación, como toda célula totipotencial. Y tiene dos maneras de replicarse, una manera simétrica y una manera asimétrica. La manera simétrica nos hace referencia a que se van a formar dos células madre que van a estar en estado quiescente o en estado de no replicación o de replicación lenta. Van a ser las células que se van a encargar de mantener que la célula madre siga existiendo. Y la replicación asimétrica se va a encargar de formar una célula madre de alta proliferación y diferenciación, que se va a encargar de formar las células de la estirpe hematológica, y una célula quiescente nuevamente.
es decir, la simétrica, 2 quiescentes para preservar la estirpe celular de la célula madre, y la asimétrica, una célula quiescente y una célula de alta replicación. Otro concepto es de células progenitoras. Son las responsables de la repoblación a corto plazo, es decir, de la formación de las diferentes series que tenemos, en las series celulares que tenemos en la sangre. Responden a la estimulación de citoquinas. Ya vamos a ver cuáles son las citoquinas para cada tipo de estirpe celular diferente conforme vayamos avanzando con las clases. Y pueden ser multi, bi o monopotenciales dependiendo de la capacidad replicativa que tienen. La multipotencial vendría a ser la que deviene de la diferenciación de una célula madre, que sería la unidad formadora de colonias, granulocito, monocito, megacariocito, eritroide. Las bipotenciales vendría a ser, como este ejemplo, la granulocito monocita, y las monopotenciales vendría a ser la célula inmadura de una célula sanguínea. Por ejemplo, en el caso de las plaquetas vendría a ser el megacariocito. ¿Cómo es la hematopoiesis de la serie roja? Vamos a comenzar por ese lado primero. Tenemos aquí nuestra célula madre pluripotente que va a dar paso a las células progenitoras. La primera se conoce como unidad formadora de brotes eritroides, que son colonias gigantes. Esas se van a dividir y van a formar unidades formadoras de colonias. Las unidades formadoras de colonias van a dar finalmente las células precursoras, que vendrían a ser las células monopotenciales. Comenzamos con el proeritroblasto. El proeritroblasto se continúa en el eritroblasto basófilo. Posterior al basófilo sigue el eritroblasto policromatófilo y finalmente el ortocromático. El ortocromático también se le conoce como acidófilo. ¿Ok? ¿A partir de qué nivel comienza a sintetizarse hemoglobina? A partir del proeritroblasto. ¿Cuál es la división que mayor cantidad de hemoglobina sintetiza? Es el eritroblasto policromatófilo. ¿Ok? Luego del eritroblasto ortocromático, continúa el reticulocito. El reticulocito es la célula inmadura predecesora al eritrocito maduro. Pero el eritrocito ortocromático, el reticulocito, sale hacia la sangre periférica y en 24 horas madura en eritrocito. Es decir, nosotros cuando tomamos un examen de sangre vamos a encontrar eritrocitos maduros y también un porcentaje de esa sangre va a ser reticulocito. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué porcentaje de hemoglobina sintetiza el reticulocito? 20%. Esa también puede ser pregunta. Vemos acá que dice EPO. ¿Qué significa EPO? Eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es la hormona que se encarga de acelerar la eritropoiesis. Acá vemos eritropoiesis acelerada. ¿Qué significa eritropoiesis acelerada? Que las divisiones normales del eritrocito ya no demoran 5 días, sino pueden demorar incluso 3, 2 o hasta un día en madurar hasta eritrocito maduro desde proeritroblasto. ¿En qué estados podemos encontrar nosotros una eritropoiesis acelerada? Cuando tenemos casos de hipoxia y vamos a la altura, cuando tenemos casos de hemólisis como anemias hemolíticas o hemorragias agudas masivas. Tenemos una eritropoiesis acelerada. ¿Para qué? Para estimular la producción de eritrocitos. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días en sangre periférica. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar de la eritropoyetina? La eritropoyetina es una hormona segregada principalmente a nivel renal, a nivel de los capilares peritubulares del riñón. Según la literatura, ese es el lugar donde se suele producir la eritropoyetina. ¿Cuánto pesa la eritropoyetina? 45.000 daltons. ¿Ya? La eritropoyetina también se ha logrado sintetizar y hacerse medicamento, que generalmente se utiliza en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal. ¿Por qué?
Porque, como hemos dicho, la eritropoyetina se sintetiza principalmente a nivel renal, otro porcentaje escaso también a nivel hepático y alguna literatura mencionaba a nivel de la saliva. Pero prácticamente el 100% o más del 90% se produce a nivel renal. Entonces, cuando el paciente tiene insuficiencia renal, dentro de todas las causas o patologías subyacentes que puede tener, es la anemia por deficiencia de eritropoyetina. Entonces, le tiene que colocar al paciente eritropoyetina por lo menos 1, 2 o hasta 3 veces por semana, dependiendo del estadio. ¿Dónde es que ocurre esta eritropoiesis, que es la formación de eritrocitos? Depende del estadio de vida que nosotros estemos. El desarrollo embrionario lo vamos a dividir en trimestres. Durante el primer trimestre, la eritropoiesis se lleva a cabo a nivel del saco vitelino y del sistema aorta-gónada-mesonefros. ¿Ya? En el nivel de esos dos sistemas, saco vitelino y aorta-gónada-mesonefros. Es más, incluso dicen que se lleva más a cabo a nivel del sistema aorta-gónada-mesonefros por todos los transcriptores y proteínas de diferenciación hematopoyética que existen, el CXL12, entre una de ellas. En el segundo trimestre se va a llevar a cabo a nivel de hígado y a nivel de vaso, principalmente a nivel hepático. ¿Ya? Y se van a ir enviando señales de transmisión hacia el vaso y hacia el timo también, pero la principal es a nivel del hígado. En el tercer trimestre y hasta que nosotros llegamos al final de nuestros días y hasta que morimos, el desarrollo de la eritropoiesis es exclusivo de la médula ósea. Cuando uno nace, prácticamente todos los huesos del cuerpo comienzan a formar o tienen médula ósea roja, por lo tanto generan eritropoiesis. A medida que avanza nuestro desarrollo, las epífisis se van osificando, la médula de la diáfisis se va condensando y llenando de grasa, y es lo que se llama la médula ósea amarilla. ¿Dónde queda concentrada la médula ósea roja? En el esqueleto central. Costillas, pelvis, cráneo, esternón, como lugares principales. Por eso, cuando se hace extracción de médula ósea a un paciente, generalmente se elige la cresta ilíaca posterior-superior, porque es una zona donde no hay muchos órganos vitales y hay alta concentración de médula ósea roja. Esa es la razón. Cuando hablamos de eritropoiesis, tenemos que hablar de los nichos. Nichos son lugares donde va a preservarse las células madre, donde van a seguir intactas para seguir produciendo mayor cantidad de células maduras. El nicho osteoblástico y el nicho vascular. El nicho osteoblástico está presente en el endostio, esa parte que está pegadita a la región externa del hueso, el endostio, y a su vez también a nivel de los sinusoides. Y también hablan de un nicho vascular a nivel del endotelio, de las arterias que llegan a la médula ósea. Tenemos aquí factores proliferadores del endostio, que tenemos la angiopoietina 1, la osteopontina y el CXL12. Esos factores se han identificado que existen a nivel del endostio, del hueso. Por lo tanto, eso ha confirmado que en ese lugar existen células madre almacenadas que sirven para seguir proliferando en células maduras. Y a nivel del nicho vascular tenemos básicamente dos tipos de células: las reticulares, que se encargan de la proliferación, por eso tienen el marcador CXL12, y las endoteliales, que se encargan de la adhesión celular, que permiten, dentro de otras cosas, explicar por qué cuando uno inyecta médula ósea a través de la vena cuando hace trasplante, la médula ósea sabe llegar hacia el hueso y localizarse ahí,
porque tiene estos marcadores endoteliales en el nicho vascular, el CXL12, la E-selectina y la molécula de adhesión celular vascular, el BCAM tipo 1. Eso como datos importantes y relevantes de lo que es eritropoiesis. Habría mucho más que hablar, pero creo que con eso nos defendemos bastante bien. Ahora vamos a comenzar a hablar del medio interno. El medio interno lo vamos a dividir en dos partes primero. El extracelular y el intracelular. Y el extracelular lo vamos a dividir en dos. Aquí tenemos el intra. El extracelular se puede dividir en intravascular y en intersticial. Esto es la división del agua que tenemos dentro del cuerpo. No hay otro espacio. Intracelular, intravascular e intersticial. De manera fisiológica, el agua se divide en nuestro cuerpo en cualquiera de estos compartimentos. Dentro de la célula y fuera de la célula puede estar dentro del vaso sanguíneo o entre el vaso sanguíneo y la célula, que es el llamado espacio intersticial. Cuando estos se ven alterados, es que ocurre las patologías, como puede ser el edema, como puede ser la hipovolemia, como puede ser la hemólisis o la crenación, en el caso de la intracelular. Algunos datos que tenemos que recordar. El agua corporal representa aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal total. En los niños, ese valor aumenta, 70%. En el feto, 80% y en el embrión, 90%. Es decir, el embrión es prácticamente agua. El feto también, los niños un poco menos y nosotros somos 60% de agua de nuestro peso corporal total. Eso varía dependiendo del sexo, dependiendo de la edad y dependiendo de la condición. La gestante tiene un poco más de agua corporal por un mecanismo de acondicionamiento fisiológico. La mujer con respecto al hombre tiene menos agua corporal debido a que el hombre tiene un mayor porcentaje de músculo y la mujer un mayor porcentaje de tejido adiposo. En cuanto a edades, el adulto mayor tiene menos agua corporal total que con respecto a un adulto joven. De esta agua corporal total, lo podemos dividir, como les dije, en intercelular y en intra y en extra. Acá está mal escrito, acá es intracelular. El intracelular representa el 60% del agua corporal total, es decir, la mayoría de agua que tenemos en el cuerpo está dentro de la célula. Y el 8% de esta agua representa la volemia. ¿Qué es volemia? El agua intravascular. Y en esto nosotros nos centramos cuando estudiamos hematología, en la volemia que tiene el paciente. Y esta volemia también puede ser manifestada como este examen, hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Nosotros tenemos una cantidad de sangre, 10 centímetros cúbicos, por ejemplo. Eso lo centrifugamos y se va a dividir en elementos formes y en plasma, es decir, en agua. Los elementos formes son el eritrocito, los leucocitos y las plaquetas. Para ir adelantándoles, por microlitro de sangre, eritrocitos tenemos 5 millones, leucocitos tenemos 10.000, plaquetas tenemos 450.000. Entonces, ¿qué mayor porcentaje hay de elementos formes acá? Eritrocitos. Por lo tanto, la mayoría de elementos que uno observe aquí va a ser células rojas. Y lo que esté de este otro porcentaje va a ser agua, plasma, con electrolitos y todos los componentes que tiene el plasma. Recordemos que prácticamente el 90% del plasma es agua. Esto es llamado plasmacrito. ¿Qué es el plasmacrito? El 55% de nuestra volemia. ¿Y qué es el hematocrito? El 45% de nuestra volemia. Entonces, cuando ustedes les digan, tenemos un hematocrito de 45, ustedes saben que ese 45 se está refiriendo a los elementos formes. Y ese es el valor normal, en promedio, 40-45% hematocrito. ¿Ok? Pero este valor puede cambiar, claro que sí. Puede cambiar la volemia
puede ser más del 8%, puede ser menos del 8%, puede cambiar el hematocrito también, puede ser más del 45, menos del 40%, y eso nos va a traer condiciones tanto fisiológicas como patológicas, y esas las tenemos acá. Esta imagen es sacada del libro de semiología de Suros, para el que quiera revisar la bibliografía. Primero vamos a tener tres condiciones: paciente con volemia normal, es decir, 8%, hipervolemia, más del 8%, hipovolemia, menos del 8%. Y en cada escenario vamos a tener tres condiciones diferentes: un hematocrito normal, un hematocrito disminuido y un hematocrito aumentado. Igual, normal, disminuido, aumentado, normal, disminuido, aumentado. Y en cada situación vamos a tener una condición específica del paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Volemia normal y hematocrito normal, eso es un paciente normal. Nosotros, cualquiera de todos ustedes que puedan estar escuchando estos videos. Volemia normal con hematocrito disminuido. Esto puede ocurrir en algunas anemias hipocrómicas que pueden estar ya compensándose, pero también puede ocurrir de manera fisiológica en la mujer que se encuentra en edad fértil. ¿Por qué? Porque la mujer en edad fértil ovula, menstrua. Cuando hay menstruación, obviamente el hematocrito con respecto a un varón va a ser menor. Esto es una condición fisiológica. Y una volemia normal con un hematocrito aumentado ocurre cuando uno va a una zona de mayor altitud. ¿Por qué? Cuando hay una zona de mayor altitud se estimula la hipoxia. La hipoxia estimula la secreción de eritropoyetina y la eritropoyetina incrementa la eritropoiesis. Al haber más eritropoiesis, pero sin aumento de volemia, de agua, hay una volemia normal y el hematocrito se eleva. Entonces, altura, paciente hipóxico o paciente viviendo en alturas. La hipervolemia con hematocrito normal suele ocurrir en casos de plétora, o suele ocurrir también en algunas razas como la raza italiana. De manera fisiológica pueden tener ese tipo de hematocrito. La volemia normal, la volemia incrementada con un hematocrito disminuido, ¿qué significa eso? Significa que el paciente está ganando demasiado líquido. ¿En qué caso puede ocurrir esto, que esté ganando demasiado líquido? Embarazadas. La gestante gana tanto células formes como plasma. Es decir, el nivel de su volemia se incrementa para compensar las deficiencias que pueden existir por el traspaso de nutrientes a través de la placenta para el feto que se está desarrollando. Pero de manera fisiológica suele ganar más volemia más plasma que elementos formes. Por lo tanto, la volemia aumenta, pero por relación porcentual el plasma se incrementa. Entonces ahí tenemos una condición de hipervolemia con hematocrito disminuido de manera fisiológica, embarazo. Y una hipervolemia con hematocrito aumentado suele ser, ¿por qué? Porque la cantidad de elementos formes ha aumentado de manera desproporcionada. En el caso de leucemias, por ejemplo, leucemias crónicas o una leucemia aguda que se está reagudizando, que está reactivando. Volemia disminuida con hematocrito normal, hipotiroidismo. Volemia disminuida con hematocrito disminuido, anemia perniciosa o anemias crónicas no compensadas. Hipovolemia con hematocrito aumentado suele ser casos de deshidratación severa o moderada, quemaduras, diarreas, vómitos, estados de shock, también shock hipovolémico, por ejemplo. Entonces, estos son los 9 casos, las 9 situaciones, de las cuales las fisiológicas generalmente son normovolemia con hematocrito disminuido en el caso de gestante, en caso de mujer en edad fértil, e hipervolemia con hematocrito disminuido en el caso de gestantes. Muy bien, creo que
Con eso hemos hecho bastante de la primera clase de primer tema, un tema bastante sencillo para ir comenzando poco a poco con los temas más complicados en las siguientes clases. Vamos a hablar de toda la serie roja, blanca y plaquetas durante estos días, durante estos videos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, no olviden escribir al Facebook del Grupo Atlas página oficial, o Grupo Atlas Medical Students. También tenemos el canal de YouTube, Grupo Atlas Medical Student, donde pueden hacer sus comentarios. Y cualquier duda será respondida a la brevedad. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.